Pues vamos a continuar con la jornada en el tramo final. La verdad es que estamos muy contentas de cómo se está desarrollando. Esperemos que os sea de utilidad y interesante. Os hemos dejado aquí en pantalla lo que Laura está haciendo de Spells Factory con este relato y explicación de lo que llevamos, ¿no? Aquí tendríamos la bienvenida. Aquí tenemos un gráfico muy chulo de lo que ha dado la primera mesa con Pilar y Patricia. Y esto también os lo colgaremos conjuntamente con las presentaciones, con el super vídeo que os hemos enseñado antes, que estamos muy orgullosas. Y sin más, sí que pasaríamos a la segunda mesa mientras la gente se va incorporando. ¿Qué tal el café? ¿Bien? Muy bien. Sí, sí. Deben haber dicho qué ha pasado hoy. Vale, pues empezamos ya esta última parte de la jornada con esta mesa redonda, con estas tres superponentes, ¿no? Con un largo recorrido, pero muy jóvenes las tres, y con este título de Buenas prácticas en la prevención y atención relacionada con el uso de psicofármacos desde la perspectiva de género. Queríamos, ¿no? Al final, hacer ¿no? aterrizar aquello que Pilar nos ha contado de manera tan espléndida y ver que realmente son experiencias que después las podemos trasladar a nuestros lugares de trabajo y compartir con nuestros equipos, que muchas veces, ¿no? Esto de hay determinados temas que a nosotros nos motivan mucho, pero el resto del equipo no tanto, y la necesidad de poder trasladar todo aquello que hemos aprendido a nuestros compañeros y compañeras, ¿no? Y aquí, ¿no? lo interesante de poder grabar la jornada, de poder traspasaros las presentaciones y compartir todos estos conocimientos. Sin más, me permitís que os presente a las tres ponentes. Un poquito para que conozcáis de dónde vienen, qué han hecho, qué dejan de hacer, y tal vez para que podáis contactarlas y participar en otras oportunidades. Pues, si os parece, primero hago el relato de vuestras bios a las tres y vamos ¿no? incorporando. Tendréis 20 minutillos, 25, venga, va. ¿Sí? Os han robado ellos un minuto por llegar tarde, pero bueno. Vamos allá, venga, a la primera de nuestras ponentes, a mi izquierda, la Carmen Gallardo Pino. Ella es doctora en Epidemiología y Salud Pública por la Universidad Rey Juan Carlos, licenciada en Medicina y Cirugía, máster en Prevención de Riesgos Laborales. Es profesora titular de Medicina Preventiva y Salud Pública. Ha desempeñado distintos cargos de gestión universitaria como vicedecana y decana de la Facultad de Ciencias de la Salud en la misma Universidad Rey Juan Carlos. Su actividad investigadora se centra en el ámbito de la promoción de la salud, articulándose en tres líneas: asociaciones de ayuda mutua en el ámbito de la salud, competencias en promoción de la salud y promoción de la salud en entornos universitarios. Investigadora responsable del WP8, del proyecto COMP financiado por la Agencia Ejecutiva de Salud y Consumo de la Unión Europea, y colaboradora del Grupo de Investigación en Epidemiología del Medicamento de la Universidad Rey Juan Carlos. Fundadora en el 2008 y actualmente presidenta honorífica, ojo, de la Red Española de Universidades Saludables, la REUPS, proyecto que potencia desde el ámbito universitario la promoción de la salud basada en entornos dirigido a empleados públicos como personal de administración y servicios o personal docente e investigador, y a estudiantes. Cuenta con experiencia en asesoramiento a organismos gubernamentales y es presidenta de la Fundación de Educación para la Salud, Fundadeps. Bienvenida, Carmen. Es largo, tu currículum. Vamos por la segunda ponencia, de Davinia Ramírez Santana, trabajadora social y mediadora familiar con formación especializada en género y adicciones. Lleva 18 años trabajando en la Fundación Irichen, en un primer momento como educadora en el piso de apoyo Tratamiento con Hombres, a continuación y durante 10 años como trabajadora social dentro del equipo multidisciplinar, realizando entrevistas de inicio a los y las pacientes y sus familias, llevando a cabo grupos, taller, tanto con hombres como mujeres, elaborando itinerarios terapéuticos con el resto de profesionales, acompañando en el proceso de desintoxicación, gestionando recursos, grupos, talleres con usuarios y usuarias y familiares. Y desde 2018, digo bien, es directora del área de tratamiento, igualdad y recursos educativos,
que sus principales funciones actualmente son el diseño y puesta en marcha de proyectos con perspectiva de género, supervisar y coordinar al equipo de coordinación del área, trabajo en diferentes comisiones dentro y fuera de la Fundación e impulsar el trabajo en red y de coordinación entre redes. Gracias, Davinia. Y finalmente tenemos a Gemma Maudas Rosselló, licenciada en Psicología, acreditada como terapeuta familiar para la Sociedad Catalana de Terapia Familiar, máster en Terapia Familiar Sistémica, terapeuta gestal, formación en terapia constructivista y en liderazgo de grupos y equipos. Trabaja en el campo de las adicciones desde el año 94 para la Fundación Salud y Comunidad. Actualmente es subdirectora del área Drogas, Género y Familia, coordinando distintos servicios y proyectos del área. Ha trabajado en distintos servicios relacionados con las adicciones. Empezó siendo responsable del programa de prevención del Ayuntamiento de Granollers, pero su trayectoria profesional se ha realizado en servicios tanto residenciales como ambulatorios. Es directora de pisos terapéuticos desde el año 97 hasta el 2019 y en la actualidad coordina los servicios de drogas del área junto con otros servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género, tanto recursos de urgencia como casa de acogida como servicios residenciales. También forma parte de la Comisión de Intervención de la UNAT y participa en el Grupo de Género de la CDOA, de la Plan Nacional sobre Drogas, es secretaria de la Junta Directiva de la Federación Catalana de Drogodependencias y secretaria de la Coordinadora de Comunidades Terapéuticas, Pisos y Centros de Día de Cataluña. Y aún tiene consulta privada, tiene un ratito donde tiene consulta psicológica privada propia desde el año 2000, que si tenéis necesidad, pues también lo sabéis. Pues cogiendo un poco de aire, gracias a las tres, empezaremos con la ponencia de Carmen y las preguntas, si acaso, las hacemos todas al final. Muchas gracias. Muy bien. Vale. Bueno, mientras van poniendo la presentación, primero daros las gracias. Daros las gracias por la invitación de estar aquí esta mañana con todas vosotras y vosotros. Y bueno, lo primero de todo, el currículum va de acuerdo a la edad. Y yo ya creo que se nota la edad que tengo, más o menos. Por lo tanto, pues llevo una larga vida profesional. Hoy vengo a hablaros desde la Fundación de Educación para la Salud, aunque llevo un año asumiendo esta presidencia, aunque llevo en la Fundación muchísimos años de mi vida. Pero mi trabajo actual sigue siendo en la Universidad Rey Juan Carlos, en el que trabajo con Pilar en muchos temas y llevamos ya tiempo también en la universidad. Ese paso, ¿no? Está muchos años dedicada a la gestión, pero sí que en este momento creo que es interesante en el terreno que nos encontramos que os hable de lo que estamos haciendo en este momento. Bueno, lo primero de todo, la Fundación de Educación para la Salud es una fundación que tiene su sede actualmente, desde hace mucho tiempo en el Hospital Clínico y viene de una asociación previa que había de Educación para la Salud que en un momento determinado se transforma en la fundación. La fundación tiene la fecha del año 2003 y sigue anclada en el Hospital Clínico, donde realizamos muchas actividades. Fundamentalmente es una fundación que tiene una finalidad muy concreta. Está muy centrada en fomentar la salud desde el modelo de educación para la salud y además intentando mejorar los hábitos saludables, prevención y investigación científica y sobre todo lo final que tiene mejorar la salud, la calidad de vida de las personas. Desde Fundade se hacen muchos programas. Actualmente tenemos muchos programas en marcha y otros que con el tiempo algunos nos han venido haciendo. Pero entre estos programas solamente os he puesto una imagen de muchos de los programas que hacemos, de Pages, Mía. Tenéis la página del enlace de la Fundación para que podáis, el que tenga ganas de poder entrar y ver, sobre todo porque casi todos los programas son gratuitos, podéis participar en ellas. En algunos de los que voy a contar hoy, ahora en esta edición hemos puesto una cuota muy pequeña, pero sí que en el resto se pueden participar y podéis conocer todas las actividades, que ya lo veréis. No me voy a detener en estos programas para nada, pero sí que un poco veáis parte de lo que hacemos. Nuestro programa estrella que lleva muchísimos años, es Pages, que es un programa de formación en agentes de salud que desarrollamos todos los años, ya dentro del mes de junio, y llevamos una cohorte impresionante de gente por toda España, y así como eso, muchos más.
pero ya centrándonos fundamentalmente en Fundade, sobre todo, ¿qué tienen en común todos los programas que hacemos en Fundade? Porque para mí un poco este es el eje central de lo que tenemos que ver, ¿no? Y fundamentalmente tenemos el modelo, ¿no? Trabajamos un modelo biopsicosocial de salud y eso imprime ya un carácter concreto que ha salido antes, ¿no? En muchos momentos, que si un profesional, que si otro, no. Abordamos la salud al completo. Después tenemos, entre nuestros fines, están alineados con el fines de la ODS y con todo el tema de la Agenda 2030, que como conocéis, se desarrolla y todos los objetivos que tiene desarrollo sostenible. Y por último, los programas se diseñan todos desde la perspectiva de género y esto venimos haciéndolo desde primera hora, es decir, todos nuestros programas hay un hilo conductor y el hilo conductor está unido a esos tres ejes. Por lo tanto, ya define un modelo de lo que trabajamos, ¿no? Bien, yo voy a hablar del programa FEDRA. El programa FEDRA es el programa de prevención y atención en drogodependencia desde la perspectiva de género. También tenéis el enlace para poderlo ver y es del programa que me voy a referir esta mañana. FEDRA es un programa que está subvencionado directamente por el Plan Nacional sobre Drogas desde el año 2013. Es decir, que ya tenemos una trayectoria larga de desarrollo del programa FEDRA, que además tiene un objetivo muy concreto, que es capacitar a profesionales en el ámbito sociosanitario en la adquisición de conocimientos y habilidades para mejorar la prevención, la detención y la atención a mujeres en situación de drogodependencia desde la perspectiva de género. Y a su vez tiene una serie de objetivos que veremos más tarde en cada uno de los programas, pero dividimos nuestro trabajo en dos líneas, una centrada en la formación y otra en la sensibilización. Este es el programa que llevamos. FEDRA lleva 9 ediciones, pero las líneas centrales de los dos grupos primero que voy a contar lo hacemos en cada edición, pero sí que hay otra serie de actividades que vamos cambiando anualmente, dependiendo del tema que es más prevalente en ese momento o sobre todo ir tomando giros diferentes según va la situación. Así que no todos los programas FEDRA de todos los años son iguales. La parte formativa primera sí, pero la segunda no. Por lo tanto, posiblemente cuando adentréis en la página de Fundade vais a encontrar que hay muchas actividades que en este momento no se están haciendo, que son anteriores. Yo voy a contar las actividades del año 2024, ¿vale? Las que tenemos en este momento. Bien, el programa FEDRA nos dirigimos dentro de un modelo socioecológico fundamentalmente en varias vertientes. Es decir, tenemos la persona, los microsistemas, la parte ¿no? del individuo, la familia, sus redes, toda la parte de esos sistemas, que es la parte institucional, lo que hace, dónde vive, y el macrosistema. Nosotros trabajamos directamente en la formación de profesionales unidos a ese ecosistema y a esa parte de microsistema. Es decir, y hacemos dos actividades, que ahora después les voy a explicar. Una actividad que es un curso online de violencia de género y factores de riesgo. Este último ha sido masculinidad hegemónica, drogodependencia y adicciones. Y otro, que es un curso online, que es prevención, detención y atención a mujeres en situación de drogodependencia desde la perspectiva de género. Y después la parte de sensibilización es la que vamos cambiando normalmente por año. Y vamos a ver 3 actividades. Una jornada presencial sobre el tratamiento del trauma en adicciones, un podcast que trabajamos este año, estamos trabajando en maternidad y consumo de drogas, siempre desde la misma perspectiva, y después también campaña de sensibilización, este también centrada en la maternidad y consumo de drogas. Justo había salido antes la pregunta, por ahí vamos. Bien. ¿Cómo trabajamos formando a los profesionales? Pues fijaros que lo primero que tenemos, nuestra primera actividad es este curso de violencia de género y factores de riesgo. Bueno, y son las 2 actividades que os he dicho que, siendo todas gratuitas, este año hemos puesto 30 euros por muchos motivos. Porque yo creo que en este país, en todo, estamos viendo la cantidad de gente que se apunta a algo cuando es gratuito y no aparece y desaparece. El problema no es que no vaya, es que quita la plaza a otras personas. Entonces nos encontramos al final que hay gente que empezamos a llamar a lista de espera, mucha gente se queda fuera y la plaza no se ocupa. Entonces pues hemos intentado darle ese valor para ver si de esa forma, ¿no? Pero vamos, nos pasa igual en la universidad, esto no, yo creo que acontece en muchos lugares. Fijaros, esta es una formación específica sobre la atención a hombres consumidores y tiene en cuenta cómo la masculinidad tradicional le alienta a la asunción de drogas, de riesgo, agresividad, ausencia, autocuidado, es decir, ese perfil, ¿no?, que conocemos. Esta formación, no sé si lo he dicho, online, y tiene varios objetivos. Fijaros, primero es entender y vivenciar la masculinidad aprendiendo como factor de riesgo.
un tema que muchas veces hablamos, pero sí que hay que trabajarlo de la parte formativa. Conocer las sustancias que se utilizan los hombres, las diferentes categorías de consumo y su impacto en la conducta y la salud. Analizamos la información clave y actualizada en materia de drogodependencia y su relación con la masculinidad hegemónica. Y además proporcionamos bases conceptuales, habilidades profesionales y claves de intervención con hombres jóvenes y adultos. Esta es la primera formación que hacemos. Está en marcha en este momento, porque se ha retrasado un poco de este año a la fecha y bueno, y no tenemos muchas plazas, son 50 plazas, pero ahí está. Esta segunda formación es una formación específica, que esta sí que estamos todavía en ella, que está sentada a mujeres en situación de drogodependencia, pero va dirigida a los profesionales sanitarios, tanto de servicios sociales como sanitarios, en especial enfermería, medicina de atención primaria, atención especializada, que ya ha salido anteriormente, ¿no? Ha salido mucho la primaria, las primeras preguntas que habéis hecho. Y bueno, yo después si hay alguna pregunta entramos en ese matiz, pero ahora mismo no voy a contarla. Y después tiene un objetivo importante, es capacitar a profesionales en la integración de la perspectiva de género, en la prevención, detención y atención a mujeres que consumen y abusan drogas. Ha salido antes, pero voy a volver a remarcarlo. Muchas veces tenemos muy claro que estamos trabajando en perspectiva de género, pero tenemos que de verdad trabajar en perspectiva de género. Sí, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Bueno, ya habéis notado que mi acento es que hay palabras que son complicadas para mí. Cuando me oí lo de hacerlo, es hacerlo, pero soy andaluza y bueno, me encanta ser andaluza, pero vea, ese matiz muchas veces se pierde en la comunicación. ¿Qué importancia tiene también? Que necesitamos que los profesionales entiendan y trabajen este tema. Y yo lo hablaba hace tiempo un día con Pilar. Yo creo que aquí vosotros estáis muy sensibles al tema, pero todavía confunde mucho la gente género con sexo. Todavía eso ocurre al día de hoy muchísimo. Y bueno, creo que estamos hablando de otro tema, ¿no? Bueno, este objetivo, pues lo ideal es, y queremos capacitar a los profesionales en esta integración, sobre todo en el caso de consumo de drogas en mujeres. Y los objetivos específicos, pues, es incorporar la perspectiva de género, bueno, como estáis viendo, mantener actualizados los conocimientos, proporcionar bases conceptuales y sobre todo conocer los aspectos fundamentales del problema de violencia de género, que tiene que haber mucha relación con el tema de las adicciones. Y ahora ya trabajamos la sensibilización. ¿Qué hacemos para sensibilizar? Acabamos de tener una jornada presencial sobre el tratamiento del trauma en adicciones, en el que fundamentalmente se analiza el concepto de trauma y el trastorno por estrés postraumático, así como las características del trauma, a quién afecta, qué es lo que pasa en esta situación. Tema que yo creo que tiene una envergadura mucho más completa. Se ha realizado la jornada como hace 2 semanas, en la que hemos tenido más de 90 personas de profesionales muy interesados en este tema y bueno, yo creo que ha resultado bastante interesante para el público sensible a él. Y después estamos trabajando también temas de maternidad y consumo de drogas. En esta actividad 4, la primera que tenemos es un podcast. Estamos trabajando mucho, tenemos muchos podcasts en nuestra fundación con los temas que trabajamos. El canal de iVoox de Fundade, donde se pueden ver todos estos podcasts. Y entre ellos, pues lo fundamental, lo que estamos haciendo es visibilizar el abordaje particular que requieren las mujeres que son madres y son consumidoras de drogas, cuyas características deben de tenerse en cuenta para los profesionales que trabajan, para conocer el ámbito y también se conoce el estigma que lleva unido a todos estos temas. Hemos trabajado esta actividad, también hemos seguido trabajando en una actividad que tiene que ver relacionada en redes sociales, sensibilizando sobre cómo importa incluir las necesidades específicas de las mujeres en los tratamientos unidos fundamentalmente al consumo de drogas. Y es lo mismo. No voy a leeros todo este detalle, pero es visibilizar y que la gente le llegue y conozca bien la problemática que tenemos. Tenemos alguna actividad más de FEDERA que se han hecho en temas anteriores. Hicimos justo, yo cuando me incorporé como presidenta, la primera cosa que me encontré fue este taller, consumo de inoxidante, un problema oculto, en la que ya se habló problemática de la que Pilar Carrasco ha hablado hace un momento y ya lo trabajamos. La verdad que fue también muy interesante y sobre todo se evidenciaba lo que estamos viendo, ¿no? Los datos de consumo y lo que estaba ocurriendo. Un tema que no por conocido está muy oculto todavía muchas veces. Hemos trabajado estos temas de sensibilización en redes sociales, sobre todo en el año 23, la droga no te es culpa, no la violencia sexual, vamos, trabajando este tipo de campaña en la que dirigimos a toda la población e intentamos que lleguen al máximo sitio posible.
incluso campañas en redes sociales de este mismo, viendo las sanciones de género que reciben las mujeres cuando sufren violencia sexual al salir de fiesta. Y con diferentes temas, ¿no?, de cómo tiene que ver, lo conocemos, ¿no?, muchos temas de se lo iba buscando, eso es lo que le pasa por beber, todos esos mitos y esa serie de frases que muchas veces se utilizan cuando a una mujer le ocurre algún evento, ¿no? Es como porque ella ha querido, porque le ha pasado, bueno, yo creo que estamos acostumbrados a oír estos temas. Seguimos hablando, tenemos alguna persona sentada aquí que ha participado con nosotros en varios de los foros. Y bueno, y lo último que os pongo es las redes sociales en las que nos movemos. Tenemos todo este tipo de redes sociales en las que tenéis la información para mirar y para buscar. Y he puesto una diapositiva que la he dejado para el final, solamente es que tenemos una jornada interesante sobre estereotipos de género a través del COM y la educación sexual dentro de unos días, y quien quiera os metéis en la página de Fundade, es gratuita y también podéis, trabajamos muchos temas. No he querido contaros todo lo que hacemos, me he centrado muy específicamente nada más que en el tema de FEDRA y muy relacionado con la parte de formación y tal, pero estoy dispuesta para presentar todas las preguntas que queráis y podéis participar. Encantada de estar aquí y espero que os haya servido esa información, en la cual la verdad que el grupo que trabajamos en Fundade directamente, los técnicos que tenemos, las técnicas, porque son todas chicas, pues yo creo que hay una sensibilidad importante al tema este de trabajo. Llevamos muchos años ya trabajando de Fundade y nos interesa el escenario y sobre todo llegar a la máxima población posible y poder trabajar en estos temas. Yo personalmente, como Carmen Ayala, llevo toda mi vida trabajando en intentar mejorar la salud de las personas. No sé lo que habré conseguido, pero por lo menos mi intento va por ahí. Muchísimas gracias. Estas profesoras que se ponen de pie, yo no sé, el formato de estar de pie a mí no me gusta mucho, pero bueno. ¿Eh? No, ahora me quedo de pie. Vale, bueno, voy empezando un poco con los agradecimientos. La verdad es que a mí me hace especial ilusión estar aquí, porque cuando yo empecé hace un montón de años a tener un poquito de curiosidad con esto del género, cuando me sentaba delante de las personas usuarias que venían al centro, sí que es verdad que dentro de mi cabecita lo que estaba es el paciente, es este hombre que tengo delante, y sí que veía a muchas mujeres, pero que eran familiares de esos pacientes, ¿no? Y sí que detectaba cierto ruidito de consumo de benzodiazepinas, de violencia, pero lo ignoraba, porque el paciente era él, ¿no? Y tenía detrás de mí el discurso de, pues bueno, las mujeres al final tienen menos problemas de consumo de drogas, por eso vienen menos, ella va a ayudarle a él a salir de este problema. Tenía como ahí una historia, parte de la dinámica también del patriarcado y de cómo se crearon los recursos de adicciones. Y cuando yo empecé a curiosear, pues me encontraba en internet pues, a Patricia, a Ana Burgo, y yo ahí curioseando, y me encanta poder compartir hoy con ellas estos espacios, ¿no? Y estar ya en otra mirada y en otro espacio, ¿no? Vale, yo les voy a contar la experiencia, ¿no? Lo que comentaba antes el compañero, todo lo que hemos estado viendo durante la mañana, datos, la realidad que nos reúne hoy aquí. Pues voy a centrarme en cómo toda esa realidad llevado a tierra, llevado a una experiencia específica de una fundación que está en la isla de Gran Canaria. A modo de contextualizar un poquito, sí hablaré, porque el contexto es importante, hablaré de cómo está la red de adicciones en Canarias, que se parece mucho, seguro, que a experiencias que ustedes también han vivido. Y luego, pues ya también haré alguna mención sobre el proceso de incorporación de perspectiva de género en el tratamiento de las adicciones allí, de Iriche específicamente, que es un proceso que no se acaba, ¿no? Es como un proceso que empieza con formación, pero que si no tiene continuidad y constancia en el tiempo, pues queda en una formación que al final tampoco sirve de mucho. Y luego hablaré de la campaña de Si la ansiedad no te cabe en el bolso, la solución tampoco, dirigida específicamente al consumo de benzodiazepinas en mujeres. Y lo último, el cómic que hemos realizado de conexiones para que también lo conozcan. Vale, decía esto de que el contexto es importante, porque nosotras hemos tenido la experiencia también de crear un recurso de violencia, adicción, inspirado en el Spy Ariana, que comentaban también esta mañana. Y claro,
salimos de Barcelona súper ilusionadas para replicar el Espai Ariadna en la isla y nos topamos con que como no tengas en cuenta en qué contexto estás, no funciona el Espai Ariadna allí. Entonces, creo que el contexto es algo que siempre hay que tener como muy en cuenta a la hora de incorporar la perspectiva de género en los recursos, en las islas, en las comunidades, en los espacios. Irichen ahora mismo se encuentra en la isla de Gran Canaria, hace como 35 años que existe esta fundación, y nace pues dentro del modelo de la mayoría de las redes de adicciones, ¿no? Dentro de un contexto de hombres con problemas de heroína, un grupo de personas que inquieta por esta realidad de la heroína en la isla, pues se une y ha ido evolucionando a partir de esos primeros grupos asociativos, ¿no? Hoy en día tenemos pues varios recursos, ¿no? Empezamos con una UAD, los CAT, y tenemos 2 UAD, una en el este de la isla, otra en el sur de la isla. Tenemos como unas 1.700 personas al año y somos como unas 60 personas trabajadoras. Luego tenemos el piso de apoyo famoso de tratamiento para hombres, donde yo digo famoso porque fue donde yo empecé. Y sí que en un inicio este piso era ese recurso mixto de 4 mujeres y 8 hombres, pero que luego a lo largo de los años fuimos como descartando a las mujeres, no por conciencia de género, sino porque no entraban las mujeres, y entonces era como que estamos malgastando plazas, ¿no? Ya luego nos dimos cuenta de la atrocidad tan bestia que estábamos haciendo en ese momento. Hoy en día también tenemos una casa para mujeres víctimas de violencia de género y adicciones y sus hijos e hijas, un módulo para hombres en el centro penitenciario y un proyecto que también nos ha costado mucho poner en marcha para mujeres dentro del centro penitenciario. Existe muchísima violencia institucional dentro de la prisión para ellas. Y bueno, si poner en marcha el proyecto de hombres fue como relativamente sencillo por la normalización del consumo, poner en marcha el proyecto de mujeres ha costado muchísimo y nos encontramos con realidades que no tienen nada que ver con la vivencia penitenciaria de ellos, ¿no? Eso da para otra ponencia. Un equipo de intervención en calle. Existe, lo comentaba antes con las compañeras, una realidad en las islas que tiene que ver con la poca conciencia de reducción de daños. Está empezando ahora a darse más reducción de daños en el tema de no existen narcosalas, no existe espacios de regularización del consumo, existe la metadona de antaño y existe mucha gente trabajando a nivel asistencial con estas personas sin hogar. Entonces hemos puesto un proyecto que intenta llegar a esa población que está en calle, que tiene una problemática adictiva que no es detectada, porque los profesionales que trabajan allí pues, solo ven la parte de sinhogarismo y no la problemática adictiva. Entonces sirve como puente. Y luego hay muchísimos recursos de prevención, ¿no? Prevención universal, prevención indicada, y los proyectos un poquito que voy a presentar pues van un poco a caballo entre la intervención y la prevención. Vale. El proceso. Bueno, el proceso empieza un grupito de personitas en la entidad, pues con inquietud, con curiosidad, que se junta también hay oportunidades a nivel político, de gente también que estaba con inquietud y permitiendo presentar proyectos en esa línea. Y ya luego, sí que es verdad que yo creo que algo que hemos aprendido todas, y yo en particular, es que para darle voz a estos proyectos tiene que haber financiación. Entonces ha sido como un paso importante dentro de la fundación crear equipos y que personas se dediquen solo a hacer proyectos, a pensar y a generar dinero para poder intervenir. Yo creo que eso es muy importante, como darle el valor, lo que decían también con la formación, ¿no? Darle el valor y el espacio a los proyectos. No vale eso de que ahora un grupito tenemos como la inquietud y hacemos un pequeño estudio, no sé cuánto, para que las cosas lleguen, pues hay que darles como una estructura seria, un compromiso político, administrativo y de la entidad en su conjunto, ¿no? Eso ha sido como un punto importante en todo este proceso. Entonces, nada, tuvimos un proceso de incluir la perspectiva de género, que como les digo, no es un proceso que tenga un inicio y un final, es un continuo, pero sí que hubo un momento de inicio, ¿no? Presentar un proyecto para revisarnos, ¿no? Para vivir ese proceso de evaluación, y ahí que nos acompañó mucho Patricia, de construir la mirada, revisar los proyectos, qué está pasando, y eso también implica pues, el personal, ¿no? Yo creo que lo diré varias veces a lo largo de la ponencia, el trabajo con las personas que intervienen es fundamental, ¿no? Y hasta muchas veces nos atrevemos a decir, sobre todo me está pasando mucho ahora con los equipos que trabajan con mujeres, que son mujeres que trabajan con mujeres, la revisión constante de qué nos está tocando a nosotras esta intervención. Vale, en medio de todo este proceso,
aparece la campaña de benzodiazepinas, que la han replicado en la asociación Estuario, y que no sé cómo ha ido, ya me contará Lucía, que ahora les cuento, y el tema del cómic, ¿vale? Entonces, lo que les comentaba, esto ha sido como un proceso que empieza en 2016, teniendo en cuenta que nos movemos en un contexto donde hay un enfoque androcéntrico en la creación de la estructura, en todos los recursos. También es importante tener en cuenta que cuando hablas de perspectiva de género tienes que tener una mirada dentro de la organización y una mirada afuera, no hacemos nada solas, porque al final las mujeres y también los hombres están en un montón de recursos y si no se cuida la relación con menores, vivienda, pues queda trabajo en vano. Ese diseño súper arraigado de proyectos, de recursos, de estructura, de protocolos, de fichas de derivación, de fichas de primera vez, súper diseñado para hombres, donde se pregunta a las mujeres cosas que tienen que ver con su realidad y con el género. No cultura de trabajo en red y no recursos de trabajo en reducción de daños, eso lo señalo en rojo, porque ahí todavía falta, lo detecto con mucha necesidad de seguir trabajando, porque seguimos en las cajitas, ¿no? Si una persona tiene problemática adictiva y se ve ella identificada o él identificado, pues irá a la red de adicciones. Si se ve identificado con otra cosa, irá a otro lado, que aunque tenga ese problema no se le va a preguntar en aquel otro sitio por ese problema, ¿no? Entonces el trabajo en red, es el mantra que tiene que estar siempre en la mirada. Vale. Bueno, esa fase de diagnóstico que les comentaba, que fue como de construir y construir los proyectos nuevamente, que implica que todas las personas que se incorporen nuevo también pasen por unos procesos de formación y convertir todo esta deconstrucción en acción, proyectos dirigidos específicamente a las mujeres. Por mucho que estemos formados, por mucho que cambiemos la estructura, las mujeres no van a venir a los recursos de adicciones por toda esta brecha de acceso que se ha ido comentando durante la mañana. Entonces, se vio la necesidad de salir nosotros de los recursos a los recursos en los que sí están las mujeres. Recursos de violencia, servicios sociales, unidades de salud mental, centros de salud, está repleto de mujeres con esta problemática que no van a llegar nunca, todavía, a los recursos, ¿no? Muy importante también la continuidad de las acciones, la supervisión de equipos y la comisión de género también ha sido como un aspecto importante dentro de la entidad para no perder el foco, ¿no? Lo que decía antes, por mucho que pongas cosas en marcha, si no hay personas mirando, pensando, devolviendo, supervisando, pues es muy fácil que volvamos a caer en la dinámica, porque está muy interiorizada, muy arraigada y nos atraviesa a todas, ¿no? Y ahora estamos en el punto mucho de devolución y estrategia. Esto es, hemos hecho un montón de cosas, tenemos una carencia brutal en los recursos sociales y en la Fundación en particular de sistematizar datos, ¿no? Es como, estamos muy adiestradas en el hacer, y no se recogen los datos adecuadamente, no se hacen devoluciones adecuadas a la sociedad. Entonces estamos ahora mismo en esa línea, ¿no? Vale, la campaña. Pues la campaña nace en 2020, 2021, en plena pandemia. Y el tema, después de toda esta reflexión que les he contado, decíamos, bueno, hay un problema importante de consumo de benzodiazepinas en las mujeres, como comentaba esta mañana Pilar. Sí, en Canarias hay un piquito, si lo analizamos por comunidad autónoma, pues hay un piquito importante. Y también hacemos la reflexión de cuántas mujeres, bueno, las veíamos en consulta siendo familiares de pacientes, ¿no? Mujeres consumiendo benzo, pues esto me lo dio lo que decía mi prima, mi hermana, bueno, y lo vimos también en el cotidiano, o sea, gente que pues no duerme bien, tómate esto, hay como un reparto ligero de consumo de benzodiazepinas en las islas. Entonces, en esto nos colaboró un chico, Luis Lorite, también fue muy fácil trabajar con él, Patricia también estuvo en el proceso de elaboración de la campaña, y quisimos usar el tema del bolso, que también está mucho en el simbólico de la sociedad, donde la gente las mujeres llevan la pastillita, ¿no? Esas mujeres que salen con la pastilla en el bolso por si acaso se me ofrece, ¿no? Hasta en las películas, en nuestro cotidiano, está esta visión. Intentamos buscar, hacer pósters con diferentes tipos de bolso para no ir dirigido a un tipo de mujer, un prototipo de mujer específico, y bueno, lo pusimos en guaguas, fuimos a la tele, hicimos como diferentes historias. Sí que no usamos la palabra adicción por ningún lado, sino la palabra ansiedad. Y es curioso, porque claro, esa palabra sí es más afín a ellas. Y llamaban a la fundación cuando que habían visto la campaña. Claro. Entonces, no, pero yo no tengo un problema de adicción, yo tengo un problema de ansiedad, ¿no? Y todas las mujeres que vinieron, detectamos que llevaban mínimo más de 5 años consumiendo este tratamiento y claro, por periodos vitales
ellas sentían ese falso control, ¿no? Por periodos menos, por periodos un poquito más, pues me quedo sola, se muere no sé quién, un uso de la medicación muy ligero y un problema de violencia también detrás de toda esta historia no identificado y ni siquiera con posibilidad de decirlo, ¿no? Bueno, pues la verdad es que fue una campaña muy, muy interesante. Sí que es cierto que en la réplica que se ha hecho en este recurso que les cuento, es importante que no sea la campaña igual, porque los datos que se ponían ahí tienen que ver con Canarias, hay que hablar en el idioma de la población en la que se presente la campaña. Pues esta campaña estuvo muy guay y a raíz de ella dijimos, bueno, no nos vamos a quedar solo con esto, ahora tenemos un montón de mujeres que han venido al centro, se hicieron grupos de apoyo, se dieron talleres con temas de género y consumo de benzo y demás, y creamos otro proyecto, lo que les decía antes, si no creas proyectos y no los pones en marcha, no hay manera de que esto se financie, y el proyecto, pues haciendo honor a la campaña, se llamaba No cargues tú sola. Era como un pasito más después de la campaña. Consiste, que nos llevamos por el 3er año de puesta en marcha de este proyecto, una profesional va a los recursos a dar formación a los profesionales y a los recursos también a trabajar género, adicciones, benzo, con mujeres que estén en los recursos, un trabajo totalmente comunitario. Y la verdad es que la aceptación está siendo muy buena y sobre todo los recursos de violencia, servicios sociales, unidades de atención primaria, pues los profesionales se apuntan, o sea, de manera voluntaria. Y lo guay de esto también es que es un curso, son varios talleres, a lo mejor 4 sesiones que se hacen con todos los profesionales interesados y se genera también diálogo entre profesionales que a veces en el día a día pues no es posible, ¿no? En las primeras ediciones solo participaban mujeres, ahora ya participan hombres, que está siendo como todo un reto también llegar a ellos, ¿no? Vale, bueno, esto es un poco lo que supuso la campaña. Al principio, pues la campaña del bolso coincidió ese año que montamos el recurso MADAI que les comentaba antes para mujeres víctimas de violencia y un recurso para mujeres jóvenes, miradas violetas, que puse violentas ahí me falló la historia. Hubo ahí, por algo sería. Y nada, ahí lanzamos los carteles, la presencia de los medios de comunicación, atención individual, atención grupales. Y llamaron en esos meses 26 mujeres solo con el tema de benzodiazepina, que es mucho, que parece un dato chiquitito, pero es mucho más que en los últimos años las que venían solo por ese problema a la UAB, ¿no? Luego, al siguiente año, pues seguimos dando la campaña, el proyecto No cargues tú sola, montamos el proyecto de prisión que les comentaba antes para mujeres y también un proyecto de envejecimiento activo que también dirigido a mujeres que viven en soledad, que tienen brechas digitales. Bueno, pues ahí seguíamos como llegando a más gente fuera de la UAD, 55 usuarias, 46 profesionales. Y al año pasado, pues dando continuidad a todo lo anterior y siendo constantes, pues estamos como ampliando llegamos a 88 personas usuarias, 30 hombres participaron en esa formación de benzo, consumo de benzo, prevención consumo de benzo, y 257 profesionales. La edición de 2024, lo que hemos incorporado es que no sea solo un formato taller, sino un formato de supervisión. Esos profesionales que ya llevan años formándose y acompañándolas nosotras, pues ahora pueden tener espacio para valorar casos, para hablar de los casos y incluso para generar red, ¿no? Una mujer que esté en violencia, menores, pues poder participar varias profesionales y todas y poder meterle ahí la mirada, ¿no? Vale. Estos 2 señores fueron los que nos ayudaron los que nos hicieron el cómic. También ha sido muy fácil trabajar con ellos, también con mucha sensibilidad. Y también es verdad que la pareja de Waldemar, por ejemplo, era la que nos iba a apoyar, pero estaba como muy liada y nos dimos cuenta que Waldemar pues, también tenía bastante incorporada la mirada y fue muy fácil trabajar con ella. ¿Qué quisimos hacer con esto, con el cómic? Que es lo último que hemos puesto en marcha como campaña preventiva. Sí que es un material para consumo de benzodiazepinas en personas adultas, ¿vale? Y más que un material de divulgación, aunque lo repartimos en algunos sitios, es un material de trabajo que nos gustaría ahora en esta edición pues, poder trabajar porque tiene como muchas cositas que si no se señalan, pues no se ven. Entonces, ¿qué hicimos nosotras con esto? Cogimos 4 historias de 4 mujeres distintas, ¿no? Aisha, María, Sofía, que sería la Yaya, y Naira, con historias distintas y todas con un nexo común, que es el consumo de benzodiazepinas en diferentes momentos de su día, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que ha sido un proceso muy interesante de elaboración y el lema un poco que las unía es el no puedo más.
Y nada, las historias van contando cómo en sus diferentes vidas, la sobrecarga, los cuidados, la imagen, cositas que tienen que ver con el género. Las atraviesan a todas en diferentes momentos, las viven distintas y como por la noche o en algún momento del día pues consumen la benzo prescrita o no prescrita. Ahí también tuvimos el momento podcast y de compartir. Y la verdad es que esta experiencia también está generando, como entre las mujeres que trabajamos en la entidad, pues ese grupo también de compartir, de crecer juntas, de acompañarnos, que también es interesante, ¿no? Vale. Como impacto así muy rapidito, en estos años hemos podido trabajar fuera, estos son datos fuera del CAT, de la UAD. Esas 564 mujeres no tienen nada que ver con el tratamiento interno dentro de la UAD, no son usuarias del recurso, sino que son mujeres con las que se trabaja fuera, profesionales y usuarias. Sí que es interesante, y es una miradita que voy manteniendo ahí, si va creciendo de alguna manera también los inicios de tratamiento de mujeres dentro de la UAD, dentro del centro de ambulatoria, y ahí va dándose goteitos. Y sí que ahora tengo datos de adherencia, ¿no? Porque también es siempre importante la parte de si no abandonan más, porque de nada sirve que vengan si no terminan tratamiento, y llamándolas y haciendo como un poquito más de estudio, y con ellas y con las mujeres también familiares, ¿vale? El grupo también con las mujeres familiares que acompañan a usuarios de droga. Ahí también hay como 2 líneas interesantes de proyectos futuros. Y termino ya, que yo creo que me he enrollado más de la cuenta. Vale, con conclusiones. Integrar la perspectiva de género en el tratamiento de adicciones es un proceso donde es fundamental la constancia, la financiación, la autoevaluación y el compromiso estructural para poder generar impacto y cambio. Creo que es muy importante darle el espacio a esto que merece. Es imprescindible el trabajo con la red, tiene que existir plan de acción y seguimiento del mismo, mirada adentro y mirada afuera, ¿no? Esos planes que muy bonitos decorados, pero que luego no llevan a la acción, y esas reuniones con la administración, pues como hay que estar ahí también. El trabajo específico con mujeres requiere el análisis desde el género como es estructural. Esto ya es como que ha quedado como súper evidenciado toda la mañana. Hay que trabajar con perspectiva de género también con ellos, aprovechar espacios donde ya están. O sea, contamos con comunidades terapéuticas de hombres, trabajo en prisión con hombres, piso de hombres, y no podemos perder ahí también la oportunidad de trabajar la perspectiva de género, ¿no? En 2024 pues, pretendemos continuar acompañando a los equipos y con las acciones de los proyectos que hemos puesto en marcha. Organizar unas jornadas de reflexión. Yo estoy frita para poder organizar ahí jornadas, porque al final el tema de la insularidad pues, siempre los limita un poquito, pero bueno, ahí está el punto de mira. Y reflexionar sobre la importancia que les decía antes, de dedicar tiempo a la sistematización de datos, a compartir experiencias entre profesionales, a nutrirnos, ¿no? Que por eso también estos viajes, que al final son como super express, que decíamos antes, nos ayuda a compartir, a replicar, a no cometer los mismos errores, a compartir experiencias, ¿no? Y bueno, y ya está. Y no puse ni el mail ni la web, ni muy... Bueno, pero se los paso lo que necesite, muy bio. Gracias. Eso va a ver ahora. Bueno, muchas gracias primero por darme la oportunidad de participar. Gracias al superespacio y al super equipo de prevención que se dedica con alma a hacer jornadas, proyectos, investigaciones y millones de cosas. Bueno, la verdad es que cuando Ana me llamó un día y me dijo, mira, estamos intentando pensar en esta temática, y yo dije, bueno, pues voy a pensar, porque no es una temática que la tengamos muy, muy presente en nuestro circuito, y no es porque no esté, sino porque evidentemente está invisibilizada, como el resto de la sociedad. Nosotras también tenemos que hacer autocrítica, y creo que nos ha ido muy bien este espacio para poder reflexionar todos los equipos, para ver qué nos estaba ocurriendo y para empezar a poner la mirada donde no la habíamos puesto hasta ahora. Es decir, que agradecemos no solo el poder participar, sino que eso nos ha dado la oportunidad a los equipos del circuito de poder empezar a pensar en qué vamos a hacer cuando en algún futuro a lo mejor empezamos a tener muchas demandas relacionadas con el tema del uso y abuso a psicofármacos. Os cuento un poco el circuito de adicciones de Fundación. El circuito de adicciones, le llamamos circuito de adicciones porque evidentemente es un circuito en el que escuchamos a la persona cuando llega, hacemos una primera entrevista,
hacemos una entrevista de valoración y a partir de la necesidad que nos cuenta aquella persona o de lo que nosotras podamos un poco, junto con la derivación existente, podamos detectar, miramos qué servicio es el más adecuado para aquel momento. Que a lo mejor dentro de medio año, dentro de un año, será otro servicio dentro del circuito, pero en aquel momento, aquí y ahora, escuchamos la necesidad y valoramos cuál sería el circuito o el proyecto que más se adecua a la necesidad de la persona. Ahí tenemos un tratamiento ambulatorio, que es el SAP, de Servicio de Acompañamiento Psicológico, y es un tratamiento individual. Hacemos también terapias familiares, hacemos terapias grupales, ahora abrimos un grupo de mujeres. Es un servicio de tratamiento tanto psicológico como psiquiátrico, en el que normalmente todas las personas en algún momento pisan este servicio. Luego tenemos dos comunidades terapéuticas. La comunidad de larga estancia es la comunidad terapéutica Cancoll. Esta la iniciamos en el 92 gracias al Ministerio, porque fue la primera comunidad en la que pensamos en esa población que también estaba muy oculta, que era la población de alcohol. En aquellos momentos, todas las comunidades terapéuticas eran comunidades en que se basaban mucho en todo el tema del VIH, el SIDA estaba muy potente en ese momento, la población heroinómana ocupaba las comunidades terapéuticas y las personas que tenían un problema con el alcohol, evidentemente llegaban a estos recursos y no se identificaban para nada, porque para ellos estaban hablando de sustancias que no conocían ni que seguramente en su vida iban a conocer. Y en aquel momento nos dieron la oportunidad de poder abrir una comunidad terapéutica solo para personas con problemas de alcohol. Evidentemente, a lo largo de los tiempos, lo que nos pasó es que empezamos a acoger también personas más jóvenes, que no solo con el alcohol, sino también con la cocaína, LSD, etcétera, empezaron también a presentar problemas de abuso a estas sustancias, y esa comunidad a día de hoy, evidentemente, trabaja con cualquier tipo de sustancias o adicciones comportamentales. En el 2007 abrimos la comunidad terapéutica Riera Major. Abrimos esta comunidad porque había muchas personas que un tratamiento de larga estancia a lo mejor no querían, bien porque tenían una baja más corta, sobre todo con las mujeres. Ahí es cuando empezamos ya a incorporar un poco la perspectiva de género en el 2007, empezar a pensar qué pasaba con las mujeres porque no querían ingresar, porque era demasiado tiempo, no podían abandonar a sus papás, a sus mamás, a sus maridos, a sus hijos e hijas, y empezamos a pensar en esa posibilidad de un tratamiento más corto, en el que tenía que ser un tratamiento más corto, pero a la vez más intensivo, en el que la familia es un eje primordial y fundamental en el tratamiento en esta comunidad terapéutica. La familia forma parte desde el minuto 1 del tratamiento, suben a la comunidad cada semana, hacemos grupos con las familias, hacemos terapias individuales con las familias. Los hijos e hijas suben a la comunidad los viernes, pueden disfrutar del espacio que es precioso, que para nada es un ambiente hospitalario, y eso nos enriquece mucho a la hora de tener mucha más información y hacer un trabajo mucho más integral en esta comunidad. Tenemos un centro de día, el centro de día Crisálide, que es un centro de día que abre de lunes a viernes y que es un centro de día en el que hacen actividades distintas, promocionamos mucho el ocio. En Cataluña tenemos el Sant Jordi y hacemos muchas actividades relacionadas con el Sant Jordi y ponemos una paradita cada año y vendemos las cosas que hacemos ahí relacionadas con la marquetería, y hacemos grupos, evidentemente, muchos relacionados con arte y terapia, pero cada vez abrimos más grupos distintos en el centro de día. Luego tenemos el SABA, que es un servicio de acompañamiento a la vida autónoma, que está básicamente formado por educadoras e integradoras que se desplazan al domicilio de la persona una vez a la semana y hacen un acompañamiento en función de las necesidades. Es el único, a lo mejor, tratamiento individualizado. Es el único en el que solo atendemos a una persona y no miramos el entorno social o que le acompaña, porque es un tratamiento muy dirigido y muy personalizado, sobre todo para las últimas fases del tratamiento. Y luego tenemos pisos terapéuticos, tenemos el piso de mujeres Espaller y Anna, que creo que la mayoría ya podéis conocer, y tenemos dos pisos mixtos situados en Barcelona ciudad. ¿Por qué le llamamos circuito? Porque la mayoría de personas que pasan por la comunidad terapéutica, que llegan a la comunidad terapéutica, acaban también a piso terapéutico y siguen con su tratamiento ambulatorio y luego siguen con el SABA, y si tienen recaídas, pues a lo mejor volvemos al piso y volvemos a empezar, y es, bueno, en función de lo que os decía antes, vamos pisando distintos servicios. Bueno, algo que ya se ha comentado durante la mañana también, pero creo que es importante tener en cuenta de que se triplican los diagnósticos tanto de depresión como de ansiedad en las mujeres, y eso creo que es un dato alarmante que nos tiene que hacer pensar. Al igual que en las primeras visitas en los centros de atención primaria, se diagnostican mucho más a las mujeres ansiedad y depresión versus los hombres. A igual de síntomas en las mujeres hay más diagnóstico y, por tanto,
medicalizamos mucho más a estas mujeres y creo que eso de alguna manera también nos hace pensar en por qué no nos llegan a nosotras tantas mujeres como nos gustaría que nos llegaran a nuestros servicios, sobre todo residenciales. Lo que dicen los estudios, que eso no es mío, sino los estudios generales, decimos Plan Nacional, decíamos Agencia de Salud en Cataluña, en este caso son lo de los estudios del 2021, el número de admisiones a tratamiento por hipnosedantes son 1077. Claro, esto parece una gran cantidad de personas, pero en el fondo son muy pocas, ¿no? El perfil de las mujeres, lo que dicen los estudios, que es una mujer de una mediana de edad de 46,9, con estudios primarios y secundarios, que vive con su pareja y con sus hijos, que es parada, que es pensionista, que la mayoría no consume otras sustancias y si acaso si consume alguna es el alcohol. Casualmente, otra droga legalizada, invisibilizada por las mujeres también muchas veces, económicamente no se necesita ni traficar ni hacer grandes historias para poderlas consumir, etc. Esto es lo que dicen los estudios. Nuestra realidad. Pues nuestra realidad es que es bastante fantasma. Como os decía, a día de hoy nosotros vemos poco. No es que no hay, a ver las haylas, pero vemos muy poco en los centros residenciales. Si miramos los datos de las mujeres atendidas en Cataluña en el 22, porque el 23 aún no tenemos todos los datos recogidos, esto tiene que ver con las comunidades terapéuticas. En Cataluña tenemos 260 personas atendidas, en los pisos de reinserción 170 y en los centros de día 77. Como veis, las mujeres con diagnóstico, si miramos que la comunidad terapéutica son 260 y al final diagnosticadas son 212, es un alto porcentaje. Al igual que en los pisos de reinserción, de 170 a 109, o 77 en los centros de día, 64 que reciben algún diagnóstico. Mujeres atendidas con alcohol y benzodiazepinas, que ellas dicen que tienen un uso problemático tanto de alcohol como de benzodiazepinas, como veis es muy poco, 6, 3 y 2. Es casi insignificativo. El total de personas atendidas en nuestro circuito de adicciones que os comentaba antes, he puesto los 3 últimos años. Aquí tenemos el residencial y el ambulatorio separado, tanto por mujeres como hombres, y si os dais cuenta, hay un pequeño amarillo que es el no binario, porque eso también es importante tenerlo en cuenta y daría para otra jornada, que invito a la reflexión de poder hacer una jornada al respecto, de por qué no están llegando también las personas no binarias en nuestros servicios. Como veis aquí, el total de personas atendidas se mantiene a lo largo de los años. Sí que es cierto que a lo mejor a nivel ambulatorio en los hombres ha subido un poco más. Siempre tenemos muchos más hombres que mujeres, a pesar de que nuestro equipo, que luego os lo cuento, es multidisciplinario, todo lo que queráis, pero uno de los criterios para poder trabajar con nosotras es que haya una perspectiva de género. Y si no la tienes, te vamos a formar y te vamos a ayudar. Y ahí pues utilizamos a Patricia, a Gemaltel, quien nos haga falta, para intentar ayudar en estas personas para que tengan una perspectiva de género y se pueda trabajar desde ahí. Es cierto que en nuestras comunidades atendemos muchas más mujeres en proporción a otras comunidades terapéuticas o otros pisos de reinserción y es difícil. Ahora, a lo mejor en algún momento del año, en algún pico importante, tenemos equidad, pero es difícil llegar a un 50-50 a nivel comunidad terapéutica o piso de reinserción. Y luego ya, si lo aterrizamos al consumo de benzos, ¿qué nos pasa? Que la primera sustancia que la persona pueda reconocer que viene para hacer tratamiento para uso problemático de benzodiazepinas, nos encontramos con muy pocas, 16 mujeres, 14 hombres. Eso es que ellas lo reconozcan. Estos datos, ¿qué nos pasa? Porque eso también nos ha llevado a la reflexión. Son datos que se recogen durante el primer mes de estancia. Claro, si pudiéramos recoger los datos cuando la persona se va, seguramente sería mucho más consciente de que una persona ingresa por un consumo problemático de alcohol, pero a la vez también tiene un consumo problemático de benzodiazepinas, pero no lo reconoce al principio, porque su médico se lo ha prescrito, con lo cual yo no tengo un problema con eso. Es decir, no vienen con esa demanda directamente. Con lo cual los datos, claro, también de alguna manera no reflejan seguramente nuestra realidad, precisamente por eso, porque la conciencia en su ingreso normalmente son por otras drogas que no tienen que ver con los hipnosedantes o las benzodiazepinas. ¿Por qué creemos que pasa esto? Antes Pilar hablaba, ¿no?, de por qué pasa a nivel epidemiológico, ¿no? Si lo centramos más
en lo que nos pasa, en lo que hemos podido aterrizar estos días, dando reflexión a esta jornada con todos los equipos, tanto de comunidad como de piso, hemos visto que sus consumos son mucho más discretos y mucho más ocultos, y eso ya lo sabemos todas, que sus dosis son menores, con intervalos mucho más largos entre tomas. Eso quiere decir también que cuando llegan a nosotras nos llega muy tarde, es decir, que su consumo de benzos es de larga evolución, lleva muchos años consumiendo medicación, cambiando de nombre genérico de medicación, pero llevan toda la vida desde su adolescencia muchas veces consumiendo benzodiazepinas. La vía de administración es menos riesgosa, con lo cual eso tampoco, el hecho de ingresar en una comunidad también, muchas veces se corre el estigma de pensar que solo se ingresa en comunidad cuando estás muy mal, cuando físicamente te encuentras fatal. Y claro, estas personas que solo tienen un consumo de hipnosedantes o benzos, les es muy difícil verse ingresadas en un servicio residencial. Hay muchas resistencias al ingreso y esa violencia añadida, ¿no?, que creo que es muy importante ponerla aquí encima de la mesa, que es la sobremedicalización que sufrimos, sobre todo las mujeres, cuando vamos a los centros ambulatorios. Nos encontramos cualquier tipo de medicación, tanto a nivel opioide como a nivel de ansiolíticos, como hipnóticos, siempre prescritos. Es decir, es muy difícil encontrar a personas que estamos atendiendo que trafiquen. Es decir, normalmente lo que hacen es, pueden jugar con sus pautas médicas, han jugado, han aumentado en determinados momentos, pero ¿por qué? Porque normalmente el médico le dice un si precisa. Ese famoso si precisa, que claro, es muy subjetivo. ¿Cuándo a mí me precisa? ¿Cómo yo puedo calcular yo sola mi grado de ansiedad en ese momento y si necesito una y media o dos? Y ese si precisa es el que corremos tanto el error y en el que muchas personas al final acaban como normalizando su consumo, cuando su consumo a lo mejor empezó con 0,5 y ahora estamos a 3. Pero claro, el médico me dijo si precisa. Si me lo dice el médico, que es el que sabe, el experto, la eminencia, pues evidentemente yo me lo creo y me lo trago. Tradicionalmente se ha asumido que para acceder a espacios residenciales, como os decía antes, se tiene que alcanzar cierta abstinencia. Esto es cierto, es decir, normalmente cuando alguien ingresa en comunidad terapéutica se le explica que tiene que estar abstinente. La realidad no es así, porque normalmente o se han metido la última fiesta antes de ingresar, ¿no? Se ingresan los lunes, pues evidentemente el lunes no vendrán abstinentes porque tienen un problema, con lo cual vienen porque le ayudemos. Si consiguen la abstinencia no van a llegar, es lógico que lleguen consumiendo, y ya nos explicó con las benzos, porque nadie se da cuenta que esta persona está consumiendo. De hecho, hacemos analíticas en el ingreso, analíticas de orina, sale positivo, sí, ya, pero no lo tienes prescrito, ya, pero yo me tomo. Ya, pero no lo tienes prescrito, no, tu médico no, pero me lo dijo mi mamá, me lo dijo la vecina que le iba bien, con lo cual, claro, tampoco no tienen ni conciencia de ello. Y luego, el hecho de toda la vida se ha hecho así, porque eso también es una crítica a nuestras comunidades terapéuticas y las resistencias muchas veces que tenemos en cambiar sistemas de funcionamiento, a pesar de que salimos ya de modelos muy androcéntricos. Esto es cierto que lo hemos cambiado y estamos en otro momento, hemos evolucionado mucho en eso, pero es cierto que hay muchas resistencias a muchos cambios. Nuestro perfil, analizando un poco los datos de las personas que tenemos que han hecho un uso problemático con benzos, es totalmente transversal, es decir, hay muy pocas cosas que puedan unir, son muy diferentes entre ellas. Sí que podríamos decir que una edad media está entre 41 y 50 años, pero también tiene que ver en que normalmente ingresar en una comunidad terapéutica o en piso es porque has intentado ambulatoriamente hacer algún tipo de tratamiento, con lo cual también llegas un poco más tarde a nuestros servicios. Nosotras nos encontramos que tienen vivienda propia y tienen familia. La situación laboral es muy estable. Antes os hablaba de que los estudios hablaban de estudios primarios, secundarios. Nosotras no, al contrario, tenemos estudios universitarios. Tratamientos previos también súper variable. Si hay alguna droga asociada es el alcohol. Y eso sí, diagnósticos asociados a punta pala. Trastornos de ansiedad generalizada, TLPs, trastornos por depresión mayor, eso todo lo que queráis. Y, evidentemente, todas las mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Nuestro tratamiento es un tratamiento integral y multidisciplinario. Somos equipos, trabajemos donde trabajemos. De hecho, hay personas que pueden estar trabajando en comunidad y luego trabajarán en piso, y luego irán al centro de día y volverán a un servicio ambulatorio. Es decir, que son personas que conocen muy bien el circuito. Tenemos reuniones mensuales, no solo para hablar de casos, sino también para ver cómo estamos nosotras, qué líneas de formación queremos realizar, etcétera. Algo que tenemos que tener en cuenta de los consumos diferenciales, y eso son palabras textuales de las personas que tenemos, que es: lo hago porque estoy mala.
es que las usa mal, ¿no? Las he usado mal, no lo tendría que haber hecho así. Ahí todos los discursos, bueno, gente que dice es que se saltan la pauta, ¿no? Lo hacen a conciencia, lo hacen a posta, ¿no? Y sobre todo las mujeres, el mea culpa, lo siento, tendría que haber hecho caso al médico, es verdad, me doy cuenta, es decir, como un sentimiento de culpa mucho más mayor que, evidentemente, un cocainómano que lo usaba por fiesta, por otras historias, y que el sentimiento de culpa no lo tiene tan interiorizado como tendrían estas mujeres. Bueno, cabe pensar, ¿no?, de que si las mujeres, su uso básico pueden ser los somníferos o otro tipo de tranquilizantes, a lo mejor también es porque están cumpliendo determinados roles de mandato de género de nuestra sociedad, ¿no? Y ahí todo el tema de lo femenino, el cuidado del hogar, los hijos, etc. Una cosa muy importante que sí que nos hemos dado cuenta es que nosotros trabajamos mucho a nivel grupal, hacemos atención individual, evidentemente, pero la fuerza está en los grupos. Y estos tipos de consumos son consumos muy solitarios. Por tanto, el grupo no te ha regulado para nada tus consumos en ningún momento, es tú sola con tu medicación y a lo mejor con tu médico de cabecera. Y eso marca una diferencia con el resto de consumos o el resto de personas que atendemos con otro tipo de sustancias. Evidentemente, trabajamos con los mandatos de género. Antes hacíamos lo que llamamos, metafóricamente, el menú semanal. Te toca hacer eso, eso, eso. Para pasar de fase tienes que cumplir estos objetivos: conciencia de adicción, integración en grupo y motivación para la abstinencia. Esos eran el libro gordo de Petete y por ahí pasábamos todos. Y los puntuábamos. Éramos tan fantásticas que puntuábamos las personas pensando que nosotras las conocíamos mucho mejor que ellas. Ellas se conocen mucho más, pero venía, yo te decía, tienes un 3 en integración en grupo, tienes un 2 en conciencia de adicción, no pasas de fase. Vale. Ahora, evidentemente, ese menú semanal ha cambiado un poco a buffet libre de te escucho, qué quieres comer, cuál es tu idea, y a partir de ahí empezamos a trabajar. O sea, salimos un poco de esa cosa encapsulada que nos iba muy bien porque lo teníamos como más claro, era muy numérico, muy cuantitativo, tienes un 1, un 2, hace media, no superas el 3, no pasas de fase. Ya estaba. Nos servía y, de hecho, muchas veces aún corremos ese pequeño deje de puntuarlas, ¿no? Como si fuéramos nosotras, no sé, quien tuviéramos un poder de puntuar a las personas, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora el tema de buffet libre, de dime lo que tú quieres y voy a ver si te puedo ayudar en algo de lo que tú necesitas, y preguntamos qué te hubiera ido bien antes de ir al médico. Porque evidentemente todas nos cuentan, todas las personas que ingresan es, me lo dijo el médico, lo llevo pautado por el médico, empecé a consumir porque yo tenía ansiedad, porque no podía dormir porque el niño lloraba todas las noches, porque me sentía sola, fui al médico, me lo recetó. Bueno, ¿qué te hubiera ido bien antes de poder ir al médico? ¿Qué estrategias podías haber utilizado antes de esta? El tratamiento que hacemos. Me ha gustado cuando Pilar hablaba de esto de la prescripción. De prescripción, muy bien. Pues eso es lo que hacemos a nivel médico nosotras. Bueno, lo he puesto separado médico y social porque evidentemente el trabajo del médico, y sobre todo hablando de benzos, es muy distinto, pero tenemos que estar unidas con el trabajo psicosocial que hacemos en el centro. A nivel médico, se tiene que tener muy en cuenta el síndrome de abstinencia. Cuando llegan con un abuso importante de benzodiazepinas, tenemos que hacer una bajada. La idea es que entre 8 y 12 semanas hacemos una retirada de las benzos definitiva, con lo mucho que cuesta, y eso también tiene un impacto evidentemente en el trabajo psicosocial. Nuestra psiquiatra, que la pisamos por donde va, nos ayuda mucho con eso, en tener en cuenta también todos los trastornos concomitantes que puedan haber detrás y después de dejar de usar todo el tema de la medicación. Y en el caso de que veamos de que necesitan una nueva toma de benzodiazepinas, es un grave error, a veces nos ha pasado, cuando vemos que se ha descompensado mucho intentamos volver a dar algún tipo de benzos y como tiene un efecto muy rápido y sustancial porque alivia los síntomas, a diferencia de lo que les pasaba antes, porque necesitan por el tema de la tolerancia mucha menos medicación, claro, es un efecto reforzador positivo para ellas. A nivel psicosocial, cosas que hacemos también distintas con este tipo de personas. Observación y registro, aprender mucho a diferenciar algo que les cuesta mucho, la ansiedad de la angustia del craving, porque lo tienen muy mezclado, sobre todo las personas que han usado de psicofármacos. Tomar conciencia de que es una adicción avalada por un profesional, ¿no? Para poder disminuir la culpa, la vergüenza.
autocuidado, sobre todo con el tema del ejercicio físico que estamos potenciando últimamente mucho, el tema de la nutrición, técnicas de relajación, ducharse, dormir si es necesario, ¿no? Es decir, no hay unos horarios tan pautados para poder estar, si necesitas descansar, si necesitas dormir, evidentemente es porque tu cuerpo te lo está pidiendo, adelante, contemplar las necesidades específicas que os decía antes y sobre todo no apretar, porque estas personas son de ritmo mucho más lento al cambio. No es porque sean más resistentes. Para mí es distinto ser resistente a ser lenta. Y son personas más lentas a la hora de intentar darse cuenta de cambiar cosas. También porque la integración en grupo les va a costar mucho más. El poder hablar en grupo les va a costar mucho más que otro tipo de población. La planificación de objetivos la hacemos solo semanalmente, es decir, semana por semana. No, antes hacíamos como objetivos a largo plazo. ¿Qué te planteas cuando salgas? Bueno, ya veremos cuando salga. No, a lo mejor no sabe ni dónde va a vivir aquella mujer, ¿no? Con lo cual es, vale, poquito, objetivos muy cortos semanalmente. Les cuesta compartir grupalmente, como os decía antes, y tener en cuenta el riesgo del consumo en las salidas, porque es mucho más alto. ¿Por qué? Porque la familia tampoco tiene conciencia de ello. Y se tiene que hacer un trabajo con la familia cuando salen en las salidas para explicarles que no les pueden dar medicación. Y eso que parece tan fácil y tan básico, pues muchas familias no lo entienden. Bueno, pero si le cuesta dormir, ¿no le puedo dar lo que yo me tomo? Pues no, no le puedes dar lo que tú te tomas. Es decir, que tiene que haber todo un trabajo también a nivel familiar muy importante porque el riesgo de minimizar el consumo que se pueda producir en las salidas es mucho más elevado que el resto. Y para terminar, cosas que no sabemos y que nos hemos ido planteando también durante todo este tiempo de reflexión a raíz de esta jornada, que es el cuándo tomamos el registro de los datos. Los datos, evidentemente, no solo son cuantitativos, sino que también tenemos datos cualitativos, con perspectiva de género, trabajando con un enfoque totalmente transformador ahí, pero es verdad que muchos registros de datos los estamos tomando, como os decía, el primer mes. Claro, es difícil luego de poder valorar y evaluar correctamente, porque hay un cambio en las personas. Ahora, desde Fundación, que tenemos un proyecto que estamos ya lanzando, que es un proyecto de ideas, que es un proyecto de evaluación al inicio, al medio y al final del tratamiento para poder visualizar con distintas escalas, no solo emocionales, de conducta, escala de B, que es decir, que hay como muchas escalas metidas ahí, es un macro Excel que tenemos que nos rompemos el casco, pero sí que nos va muy bien porque tendríamos datos muy distintos de los que estamos recogiendo ahora, que son solo desde el primer mes. Luego también preguntarnos si las toman con o sin prescripción médica, porque ellas muchas veces, no, me lo ha dicho el médico, vale, un momento, ¿cuándo te lo dijo? ¿En qué momento te lo dijo? Porque a lo mejor me estás diciendo que te lo dijo el médico, pero te lo dijo hace dos años, y tú sigues con la pauta que se te va, de alguna manera, normalizando en tu vida, pero te lo dijo hace 2 años. Y es muy importante también tener en cuenta en qué momento fueron al médico, en qué situación, emocionalmente cómo estabas en aquel momento, cómo estás ahora, qué estrategias podrías utilizar ahora muy distintas. El cuándo tomó conciencia de su adicción, porque normalmente toman conciencia, como os decía antes, muy tarde. Cuando, y sobre todo si consumen otro tipo de sustancias, las benzodiazepinas quedan mucho más ocultadas también. Es decir, es mucho más fácil que te puedan hablar de su consumo de alcohol o de cocaína que no del consumo de benzodiazepinas. Importante saber también con qué lo mezclan, porque normalmente el uso de alcohol puede también estar presente. Y un gran trabajo que tenemos que hacer y que reconocemos que hacemos muy poco es hablar con los médicos. Nos cuesta, la verdad es que nos cuesta mucho hablar con los médicos. Cuando van a hacer una salida y van a su médico de cabecera, intentamos coordinar, bueno, que sepa que esta persona estaba tomando benzos y ahora nos gustaría, ya que está abstinente, que no pusieran. Y llegan con una pauta otra vez de otro tipo de medicación, que también es benzos, de otra marca, y dices, ya, no ha quedado claro, venga, vuelta a empezar, ¿no? Es decir, que el trabajo en red con los centros de atención primaria, con las farmacias, ¿no? Porque sí que vemos nosotras que las comunidades terapéuticas a día de hoy aún están un poco aisladas de los pueblos, el pueblo más cercano es el que nos conoce el farmacéutico, farmacéutica del pueblo, nos conoce el médico, médica del pueblo, y eso ayuda mucho, porque si vamos al pueblo, saben perfectamente quiénes somos, cómo trabajamos y qué es lo que queremos. Ahora, cuando ya se van a su médico de cabecera, que no han tenido contacto, que no saben ni dónde han estado, ni les interesa también conocer una comunidad terapéutica y qué trabajamos ahí, más allá de que se piensan que es un hospital, que no somos hospitales, no es un centro sanitario, es un centro sociosanitario, que trabajamos con una perspectiva integral, pero todo esto muchas veces pues a nosotras nos gusta mucho y lo vivimos con mucha pasión, pero no en todos los lugares es así. Y ya está, no hay ni la diapo de gracias, fíjate. Tú la has puesto y yo ni la diapo.
No, vamos para allá. Vale. Sí. Como no sé quién. Y esto es tuyo. Sí, mira que está aquí. Para no levantarme. Vale, pues si os parece bien, tenemos un ratillo, ¿no? 20 minutos, media hora para hacer preguntas. Si tenemos alguna pregunta, comentario, insulto. La primera pregunta siempre cuesta mucho, pasamos a la segunda. Ahora, con luz. Con luz. ¿Qué? ¿No? ¿Sí? No sé si hay alguna cosa que queréis destacar, os habéis quedado con vuestras experiencias, algún elemento. Venga, va, gracias. Sí. Lo que pasa es que como lo estamos grabando, molaría hacerlo con el micro. Vale, era por preguntar si en los cursos de FEDRA, los que ya están empezados, que si aún así nos podemos apuntar. El que está empezado ya no, porque ya está el grupo. Pero si estás pendiente van saliendo muchas más actividades, ¿vale? Vale. Está abierto ahora mismo, vamos, no es de FEDRA, el de PAGE está abierto. Pero si vas mirándolo, vas viéndolo. Sí, sí. Gracias. Habíamos dejado bastante rato para las preguntas. Bueno, pues no pasa nada. Mira, aquí tenemos una... Primero daros las gracias porque me ha parecido la verdad súper interesante todo lo que habéis contado, todas las experiencias que tenéis. No he podido venir a la primera parte de la mañana, así que igual lo que digo está fuera de lugar, disculpadme. Bueno, yo es que pensando en el tema de las benzos que estabais hablando, yo trabajo con mujeres con trastorno mental grave. Claro, yo lo que pienso es que a veces desde familias se dan las benzos para que las mujeres podamos aguantar la vida que tenemos, ¿no? Y podamos estar más adormecidas, digamos, para poder soportar esas sobrecargas que los mandatos nos hacen tener en el día a día de cuidados, por ejemplo, ¿no? Claro, el trabajo que hacéis es muy interesante, ¿no? Y el que la mujer tenga conciencia de que efectivamente eso es una droga, ¿no? Que les ayuda a esto, pero cuando tú le quitas esa herramienta, ¿no? Yo lo que quiero preguntaros o reflexionar aquí entre todos, y sin embargo todas esas variables, ¿no? que ella tiene que soportar cada día, ¿no? Todas esas situaciones que le hacen llegar a ese no dormir, a ese estar constantemente preocupada, no varían. ¿Cómo pueden soportarlo? No sé si me entendéis. Quiero decir, cuando no tenemos capacidad de modificar esos entornos, ¿no? Cuando no podemos trabajar con esos entornos para que esa mujer vuelva en otra posición social, ¿no? Yo, por ejemplo, con las mujeres con trastorno mental grave, una de las cosas que se trabaja mucho es la independencia económica y el cambiar la posición social que tiene en el entorno familiar, ¿no? No sé esto en el tema del que habláis, cómo vosotras podéis trabajar para que esos entornos sociales, ¿no? Que decías que es que además, fíjate, yo cuando estabais hablando, yo cuando empecé a trabajar hace un montón de años, ya en el siglo XII o XIII, trabajaba era educadora de familia, yo soy psicóloga ahora, y trabajaba en un barrio entonces muy deprimido que era San Blas. Trabajaba mucho con familias y yo me venía a la cabeza todo el rato aquellas mujeres que tenían la botella de vino escondida. Y me venían varias mujeres, abuelas que cuidaban a sus hijos con padres toxicomanos muertos, por ejemplo, ¿no? Me venía mucho a la cabeza. Entonces yo me planteo, ¿qué podemos hacer desde lo social, ¿no? Porque efectivamente somos servicios sociosanitarios y creo que enfocamos mucho el trabajo en lo sanitario, en lo psicológico, pero quizá la parte social se nos escapa, ¿no? Todos los determinantes sociales que hacen que las mujeres sigamos sufriendo esas cargas y que volvamos a nuestros domicilios y tengamos que seguir enfrentándonos con esas cargas que son las que nos hacen enfermar. Un poco, bueno, no sé si esto lo habéis hablado esta mañana, disculpadme,
pero bueno, es una reflexión que hago. Bueno, y a lo mejor sí, en relación... Uy, ¿se oye? Sí. Sí. Vale. En relación a esto, ¿no? Claro, ponemos el foco en la mujer, ¿no? Cuando la mujer forma parte de un sistema. Da igual si es un sistema familiar, un sistema... me sale vecinal, se llama? Veïnal, com es diu en castellà? Veïnal. Vecinal. Vecinal, vale. Me suena fatal. Vecinal forma parte de un sistema. Si no se trabaja con el sistema, estamos trabajando a medias o una cuarta parte. No podemos seguir poniendo solo el foco en la mujer, porque eso es un error, ¿no? Y empezamos ahí también. Es decir, cuando empezamos con perspectiva de género pensábamos que teníamos que hacer grupo para mujeres y no es así. Grupo de género es grupo de género. Da igual, pues igual cuando una mujer se incorpora en la sociedad otra vez, trabajamos con el sistema. El sistema que si no cambiamos algo del sistema, la mujer evidentemente se adaptará al sistema que existe en la actualidad, ¿no? Por eso es muy importante tener una visión muy global. Y la intervención tiene que ser global y comunitaria. No, que cuando empezamos a trabajar, bueno, Patricia seguro que tiene mucho más que yo que decir en eso, ¿eh? Yo lo digo coloquialmente y ella le va a poner todo lo que yo no sé, ¿no? Pero la práctica es que cuando empezamos a trabajar con perspectiva feminista, pues vamos a atender a las mujeres, vamos a hacer un grupo con ellas. Y los hombres ahí chuleando, porque no tenían grupo y podían pasar el rato por ahí sin grupo y era un premio para ellos. Y eso no es trabajar, ni en perspectiva de género, ni en grupos de género. Nosotras hacemos grupos de hombres y de mujeres, población LGTBI deciden ellas en qué grupo van, eso cada semana, pero luego una vez al mes hacemos grupo compartido donde las mujeres exponen lo trabajado en sus grupos y los hombres exponen lo trabajado en sus grupos. No sé si ahí te respondo a la pregunta. Ya, bueno, ahí... Cuando la sociedad está preparada, ¿no? No nos vamos a poner muy de acuerdo con Patricia. ¿No? Que haya de mujeres, pero que también mixtos, a lo mejor se pueden trabajar cosas de los dos. Claro, nuestros servicios son mixtos, Sí. excepto Espai Ariadna. Me encanta Espai Ariadna, me encanta trabajar con mujeres y Sí. me encantaría poder tener una comunidad solo para mujeres. Sería genial. Trabajamos en población mixta a día de hoy. Ya, por eso que viendo esto, pues está que se puede trabajar con grupo de mujeres, pero que a la vez, claro, en algún momento tendrán que coincidir y hablar cosas, ¿no? Entonces me parecía interesante esto que decías de tenéis grupos de mujeres, grupos de hombres, pero luego se reúnen también y hablan de lo que han aprendido cada uno desde su lado y desde su posición y desde su rol, ¿no? Sí. Sí, es cierto que los recursos, un poco desde la experiencia, lo que sale en los grupos de mujeres, solo de mujeres, no sale en los grupos de mujeres con hombres. Es muy difícil la conversación de violencia, es muy difícil la violencia sexuales, cosas que tienen que ver en espacios mixtos, es muy difícil que salga, ¿no? Y en un grupo de mujeres sale el primer día. Entonces, aparte, yo creo que no es tanto, que ahora Patricia nos deleitará con toda esa parte, porque sí que hay un fundamento y hay una experiencia detrás de eso. Yo creo que no cualquier persona puede llevar un grupo mixto, No. ni en cualquier recurso se puede llevar un grupo mixto, porque muchas veces se está cometiendo una imprudencia, ¿no? Y como decíamos antes con las comunidades mixtas, dependiendo dónde, con qué, porque muchas veces con lo que nos encontramos es que conviven agredidas y agresores y perpetuamos espacios de violencia, ¿no? Entonces con eso, si no estás mirándolo, pues es muy difícil que se vea. Entonces aparte... Nada, que yo he pedido el micrófono por alusiones. No, pero que habéis comentado cosas que yo iba también a comentar, ¿no? Pero que en principio frente a esto de los grupos mixtos o no, cuando Gemma lo ha comentado al principio, es que trabajar con mujeres no garantiza que se esté aplicando la perspectiva de género. Eso es lo primero. Tú puedes tener un grupo de mujeres y no estar aplicando perspectiva de género. Que yo siempre hago la broma, ¿no? De que la sección femenina trabajaba solo con mujeres y no tenía mucha perspectiva de género. Y creo que, de hecho, son espacios donde se pueden reproducir muchas violencias hacia las mujeres y a nivel institucional total, ¿no?
Entonces eso por un lado. Y luego por otro lado, el para qué queremos trabajar en grupos mixtos o para qué queremos trabajar en grupos no mixtos, que es lo que estamos trabajando. Si emerge lo que ha comentado Davinia, ¿no? Temas de violencia, no es solo que no convenga, yo no sé qué es lo que, o sea, en qué puede beneficiarles a ellas la presencia en un espacio mixto. Al contrario, es que es antiterapéutico, en realidad, ¿no? Es algo que por cuestiones de género imposibilita mucho el avance terapéutico, igual que estar en espacios mixtos, mayoría masculina. O sea, que es una cuestión más desde lo terapéutico, no desde una cuestión ideológica o de normalización o tal, porque en realidad estamos hablando con mujeres muchas veces que llegan con unas violencias sufridas, perpetradas por hombres con los que tienen vínculo, etcétera, y que de hecho están dañadas en el vínculo, en el establecimiento del vínculo. Bueno, hemos estado haciendo un curso viendo esto. Y uno de los principales cambios es que se entienda la necesidad de no trabajar en espacios mixtos por lo que supone para ellas a nivel terapéutico. O sea, que no porque no haya que normalizar otras cosas, que sí, pero que tiene que ver más con los procesos de recuperación y por dónde pasa el trabajo de la drogodependencia o el trabajo de la adicción con las mujeres, qué es lo que hay que trabajar, ¿no? Porque está muy interrelacionado, bueno, pues eso, con las violencias, con los malestares. Entonces, bueno, más que nada supone una dificultad para ellas, o sea, un entorpecimiento del avance, y esto es así. A los hombres les aporta mucho que las mujeres estén, porque aportan, no sé, su visión, como que puedes contrastar, pero hay determinados temas que no es solo que no avancen, sino que encima es contraproducente porque se pueden producir violencias. A mí me pasan los grupos mixtos de profesionales, que a veces se producen violencias sin quererlo por parte de los compañeros, no lo hacen a propósito, pero las compañeras están comentando cosas en tanto que atravesadas como mujeres y aparece y emerge. Entonces, bueno, por complementar lo que estabais diciendo, claro, ¿no? Que creo que es importante tener en cuenta el para qué y por qué se hace. Y algo que es obvio, que a nivel cuantitativo las mujeres ya son menos. Es decir, en un grupo ya hay menos mujeres, con lo cual ya juegas en desventaja desde el minuto 1 sin haber abierto la boca ni hablar de nada, estás jugando en desventaja. Eso es así. Hay mucha más expansión masculina en los grupos. Las mujeres siempre tienen el mismo lugar, los hombres se van cambiando y ellos usan los sillones cuando quieren. Y las mujeres siempre dicen, no, aquí no hay ideas de nadie. Es decir, que ya solo empezar, antes de hablar de nada, ya se ve todo el movimiento ahí. Y una cosita a raíz de lo que comentabas antes tú, que vi como cierta impotencia, impotencia en la intervención. O sea, la parte de privar de benzo sin dar más herramientas, ¿no? Como un poco comentabas cómo hacemos eso. Y a veces no tenemos la capacidad o no existe a nivel servicios la capacidad de hacer cambios en el sistema. Eso implica con mucho más tiempo, es como todo lo que llevamos hablando todo el día. Pero sí que creo que la conciencia de género rebaja la culpa de la historia, ¿no? Entonces, a veces cuando simplemente trabajas desde dónde consumes ese consumo, esa benzo, o cuál es tu realidad, y haces un poco de mirada del sistema, o cómo ellas a veces, pues los roles que cumplen, la superwoman, pues rebaja la culpa, ¿no? Rebaja la culpa y la mirada crítica, y eso pues a veces es como el botoncito que hay que tocar para que se genere cambio individual, ¿no? Con el tema de los grupos mixtos, no es desde lo profesional, sino más desde la parte activista. He estado bastante tiempo en grupos, en colectivos feministas y cosas así, y no sé si os lo habréis encontrado, porque yo sí lo he visto, de intentar hacer un grupo mixto y que al final sean los hombres los que llevan la palabra como el 80% del tiempo. Que eso, no sé si os lo habréis encontrado, pero es una cosa que yo he visto como un problema, que ellas, las pobres, querían hablar y al final les quedaba con una cuarta parte y dando gracias. ¿Sí? ¿Más preguntas? La respuesta es sí. Mientras llega la palabra, antes has comentado, Davinia, perdona, que habíais intentado aplicar el modelo del proyecto Ariadna y que no había funcionado, que lo teníais. ¿Por qué? Sí funciona. La Casa Maday, ¿no? Nosotras, claro, partíamos de un modelo muy centrado en el trabajo normativo, que comentaba antes, y en malas normas, pues dos consumos, una noche fuera, 3 consumos, sales del recurso, esas cosas, así que abstinencia total para consumir. Entonces, claro, cuando fuimos a visitar el Spa de Ariadna, pues nos hizo así la cabeza, ¿no? Cuando hablas de violencia, pues no puedes pedir abstinencia. Entonces, poner en marcha en un sistema tan normativo
un recurso que sale tanto de la norma para poder llegar a las mujeres, para que llegue y trabajar esa conciencia tanto con el recurso de violencia, que tenía 0 mirada de adicciones, con el recurso de adicciones, que tenía 0 mirada de violencia, pues fue como, no fue llegar y besar el santo, ¿no? Es como, llevaba consigo primero ese trabajo con los equipos. De hecho, llevamos 3 años en funcionamiento y hace poquito tuvimos que volver a reunir a todos los profesionales de unas y otra red para explicar el sentido de esto. Y sí que asisten más, ya fueron 42 profesionales, pero es un trabajo, claro, implica no solo poner en marcha algo, sino que las que derivan ahí son profesionales que si no tienen la mirada, no las van a derivar adecuadamente, ¿no? O van a derivarlas en otro punto, o no van a usar los recursos ambulatorios. Entonces no se trata de replicar solo, sino de tomar en cuenta en qué contexto estás poniendo en marcha el recurso, para, no porque sea imposible, sino porque a lo mejor tienes que empezar todavía en el tema 1, y como ir tema a tema hasta llegar a un recurso que funciona, que afortunadamente hoy en día pues nunca ha estado vacío, ¿no? Ahora mismo hay 4 mujeres y 2 niñas dentro. Eso era. Yo quería plantear una duda que tiene que ver con lo del diagnóstico, que no me acuerdo cuál de las 3 ha comentado, ha hablado de eso, del sobrediagnóstico que se hace a las mujeres, ¿no? De ansiedad, depresión, en relación a los hombres. Y para mí la duda es realmente si se nos diagnostica más o si realmente nos pasa más por la sociedad precisamente en la que vivimos, ¿no? Por todas las violencias que sufrimos, todo lo que tiene que ver, bueno, con el patriarcado. Bueno, es una duda que me surge siempre que se habla de esto. Yo creo que Pilar, bueno, no, Que algo que has dicho antes, ¿no? Que me parece Sí. súper importante, que me ha quedado como una imagen muy clara de eso, precisamente, ¿no? Es que ya ha dado los datos. Sí, ¿no? Sí. No sé quién ha hecho la pregunta. Bueno, nada, sí. Tenemos, como ha dicho ella, mucha mayor prevalencia de depresión y de ansiedad diagnosticada, pero yo siempre también me hago otra pregunta cuando llega este tema. A lo mejor es que hay mucha depresión infradiagnosticada en el hombre. Eso también tenemos que darle un pensamiento, que muchas veces nosotras tenemos quizá mayor facilidad para verbalizar, para mostrar aquellos problemas que nos ocurren relacionados con la salud mental. Y entonces, si lo verbalizamos más, si somos más frecuentadoras de la atención sanitaria, porque tenemos menos problemas a la hora de reconocer que tenemos un problema de salud, por eso se nos diagnostica más y se nos prescribe más. Hace unos años, esto ya lo dijo, no lo digo yo, lo dijo el estudio IECA a nivel europeo, que había un infradiagnóstico de la depresión en el varón. Sobre todo, yo creo que eso está cambiando y que ahora que las nuevas generaciones quizá tengan menos problemas a la hora de reconocer eso, pero en otras franjas de edad eso no es así, eso sigue siendo así. Los hombres no se deprimen. Totalmente. Los hombres no se deprimen, no se deprimen. Eso está claro, eso sí. Pero bueno, pero eso es, tenemos cuidadoras, gente, claro, pero no podemos perder tampoco la otra. Un KitKat, cuando hicimos hace años un estudio sobre el consumo de medicamentos en la población gitana, con datos de la Encuesta Nacional de Salud a Población Gitana, los que más se automedicaban eran los hombres. No eran las mujeres, eran los hombres. Los que no reconocían, no iban, no atendían. Y claro que hay un sesgo de género muy, muy importante también ahí. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Te he contestado? Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Queríamos acabar la jornada con una imagen de... Un momentito. No pasa nada. 5 minutillos. Sí. Escóndete. Sí, desconecta.
Está bien, que es la primera vez que creo que acabamos una jornada con tiempo suficiente. No tenemos que cortar a las ponentes. Eso también es género, la responsabilidad. Sí. Que como preguntaban por formación y tal, o sea que aunque están aquí las compañeras, ¿no?, de Fundadeps, que además la labor formativa impresionante, ¿no?, pero que ahora mismo también acaba de salir un curso de consumo de psicofármacos y inoxidantes y perspectiva de género de Fundación Atenea, online, que acaba de salir, no sé, y como que hay varias entidades que están así haciendo formaciones, bueno, pues anuales, ¿no?, con periodicidad anual. Entonces que podéis mirar ahí. La hostia. Y luego solo aprovecho para saludar a mi papá. No, es broma. No, pero que iba a comentar respecto a los grupos que está demostrado además que las mujeres nos recuperamos mejor en relación en grupos no mixtos, ¿eh? O sea que de esto hay evidencia, no desde perspectiva de género. Entonces, bueno, que se me ha olvidado decirlo antes también, ahí para aportar, independientemente de otras identidades, etcétera, tal. Bueno, pues Cristina, si puedes apagar, no se ve, pero simplemente para que os hagáis una idea, si puedes apagar la luz, de la chulada de trabajo, que además me parece súper útil, que Pilar dice que se lo va a imprimir, se lo va a marcar en su casa, ¿no?, porque es un resumen de su intervención, para que vayáis simplemente por visibilizar, dar valor y bueno, pues eso, si veis en el primer, es que no me puedo mover, en la primera parte está toda la mesa inaugural, la parte central superior es las conclusiones, sí, así me muevo yo también un poco, pero está apagado. Bueno, da igual. Las conclusiones de la charla de Pilar, toda la primera parte superior central y después abajo el vídeo, la presentación del vídeo y todas las conclusiones de las 3 ponencias de la mesa de experiencias. A mí me parece una cosa como muy útil, ¿no?, para aterrizar conceptos, para las que no nos da tiempo de coger apuntes, ¿no? Yo le decía, yo eso igual algo parecido puedo hacer, pero lo tengo que pasar a limpio en mi casa, ¿no?, y sintetizar. Y me parece alucinante que haga esto en directo. Y bueno, y eso es un material de todo nuestro trabajo este año en esta temática. Pues como sabéis, tendremos todos los vídeos de estas jornadas, tendremos esta relatoría gráfica y tendremos el vídeo a vuestra disposición. Y si no tenéis más comentarios, si alguien más quiere compartir alguna cosa antes de irnos, y si no, creo que por la primera vez en la historia de la humanidad de las jornadas hemos acabado con 15 minutos, que nos va a venir muy bien, que ya es viernes, para agarrar con fuerza el fin de semana. Nada, muchísimas gracias por haber venido, ha sido un gusto de jornada, muchísimas gracias a las ponentes, a Cristina. Y nada, nos vemos en la 11ª jornada, no sé dónde todavía, en 2025. Un placer. Hasta luego.